Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Desde el tiempo en que los abuelos eran niños y los niños apenas sueños, el pueblo boruca ha sostenido una de las manifestaciones más potentes de resistencia simbólica y espiritual en Costa Rica, el Cagrú Rojo. No se trata de una fiesta más, sino de una memoria viva que cada año renace para reafirmar la identidad, sanar la historia y renovar el vínculo con la tierra y con los ancestros. Hoy, desde Onda UNED, abrimos un espacio para escuchar las voces de quienes hacen posible esta manifestación cultural. Con el corazón y con la palabra nos acompañan integrantes de la Comisión del Juego de los Diablitos de Boruca. Bienvenidos a este programa, a este diálogo especial con la Comisión Cagrú Rojo de Boruca. En este diálogo de la memoria que danza, hoy con la participación del mayor Diego Lázaro Morales, de Luis Diego Rojas Lázaro, presidente de la Comisión de Cagrú Rojo, y con Carlos Morales, también de la Comisión de Cagrú Rojo de Boruca. Bienvenidos a Onda UNED y también a la Cátedra de Historia en este programa, en este diálogo especial. Bienvenido Diego, Lázaro, Diego Rojas y Carlos. Muchísimas gracias por esta participación, por este espacio, esta invitación que nos han hecho a Onda UNED, a su servicio. Muchísimas gracias. Sol, y muy amable, Diego. Y Carlos, vamos entonces a iniciar un poco reflexionando sobre la historia, ¿no? Sobre el sentido simbólico, el origen de la manifestación cultural, ¿verdad? De los Diablitos, y desde cuándo se celebra el Cagrú Rojo en la comunidad y qué significado simbólico ha tenido para el pueblo boruca a lo largo de las generaciones. No sé si tal vez el mayor puede iniciar con esta pregunta. Muy bien, esto tiene una participación se habla históricamente que al hacer una representación ya colonial, pues hablamos tal vez más de unos 500 años atrás, cuando hablamos de la conquista y tradición, ¿verdad? Se basa en esa resistencia, en esa simbología que queremos dar a conocer actualmente, y que ha venido descendencia de un linaje de mayores que han querido representar lo que fue esa conquista. Entonces, todo este acto de resistencia, de identidad, también representa un ciclo vital, representa elementos claves que se utilizan dentro de la tradición. Sí, viene de bastante años atrás. Y Diego, usted como presidente, ¿qué nos aportaría en torno, digamos, a esos orígenes históricos, ¿verdad? De la tradición, ¿verdad? Y digamos, de qué representa dentro de la memoria del pueblo boruca el juego de los Diablitos. Bien, pues como lo indica el mayor, ¿verdad? Es una tradición ancestral de hace
hablamos de más de 500 años. Los borucas están ubicados acá en la zona sur, ¿verdad? Hoy nos ubicamos en un espacio de tierra pequeña, ¿verdad? Al cual formábamos parte antes, hasta la zona de Quepos. Se ubicaban diferentes poblaciones de los borucas. Y la tradición de los cabros es un juego, un baile, una forma de disfrutar el ser boruca, ¿verdad? Y es parte de esa memoria colectiva del pueblo boruca, y que, bueno, como también lo indicaba el mayor, expresa resistencia a muchas cosas, ¿verdad? En aquel momento representaba la resistencia ante la colonización. Hoy en día, pues, representa a muchos colonizadores más que tenemos, ¿verdad? Encima. Carlos, para vos, ¿qué aportarías en términos, digamos, de los orígenes, de la historia y de la representación en la memoria para el pueblo boruca del Kagrú Rock? Bueno, en lo personal representa pues algo más allá de lo tradicional, ¿verdad? Representa el contacto que tenemos a nivel grupal, del convivio cultural, ¿verdad? Se hace de una forma que no solo somos unos cuantos, sino que el pueblo se une. Entonces es algo de un movimiento que nos une, que durante mucho tiempo, todo el tiempo que se ha hecho, hace que la comunidad se una. Entonces refuerza esos lazos de amistad, de hermandad, de familia, y más allá de ser algo cultural, se vuelve algo familiar, de unión, en base a una representación cultural y a la resistencia. Y digamos, en torno al relato oral, ¿cómo ha llegado? Porque eso es algo muy interesante. ¿Cómo ha llegado el paso a paso, la historia de la manifestación, del juego, hasta ustedes, ¿verdad? Porque es una tradición que justamente por eso ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, porque se ha transmitido de generación en generación, es ancestral, ¿verdad? Fue practicada desde, ¿verdad?, siglos atrás, ¿verdad?, desde un periodo inmemorial. Entonces, ¿qué papel tiene el relato, digamos, de los mayores y mayoras de la comunidad, ¿verdad?, en esa transferencia generacional, ¿verdad?, de la historia? Bueno, de mi parte creo que es algo que, como decía usted mismo, se ha transmitido de generación en generación, y que se ha tratado de mantener muchos actos simbólicos, que es lo que decía Carlos, desde la familia, que es el eje principal de una transmisión de cultura. Son los padres, son los abuelos que invitan a que esto se fomente y nunca muera. Por eso decía que es una entidad comunitaria. A la hora que se fortalece la identidad, donde se transmiten todo lo que son estos entes, decía, simbólico, respecto a la tradición boruca. ¿Y qué hace esto? Esto reafirma nuestra cultura, y es lo que nos ha llevado a mantenerlo como patrimonio inmaterial, en este caso. Entonces, proviene, ¿verdad?, de ese linaje, proviene de esos abuelos que en un momento u otro pues han querido que se mantenga dicha tradición. Diego, y en tu caso, Diego Rojas, presidente de la comisión, en tu caso, tal vez contarnos un poco sobre la figura del toro, ¿verdad?, y de los cabrú, los diablitos, como parte de esa representación, de esa dramatización del conflicto colonial, ¿verdad? En un principio obviamente, evidentemente con los conquistadores, con los colonos, ¿verdad?, europeos, españoles, concretamente para el caso de Costa Rica, pero que ahora se manifiesta en otros aspectos, a partir de los cuales también hay procesos de resistencia y de colonización en territorios indígenas. Así es, bueno, el samán tiene una representación, podríamos decir, del enemigo, el enemigo, el cual atenta contra nuestra identidad, ¿verdad? Con el yo ser boruca, o yo quiero ser boruca, ¿verdad? Todo aquello que atente contra ello, en aquel momento, como lo mencionábamos, representaba al español propiamente como colonizador, quien llega a nuestras tierras, ¿verdad?,
a conquistarnos, a querer conquistarnos, y parte de lo que representa esa linda tradición que tenemos es eso, que aquí estamos, que aquí seguimos, y que el samán ahí lo mantenemos, ¿verdad? Año a año llegamos hasta vencerlo en algún momento de la actividad. Entonces ese es el significado del samán, todo aquello que atenta contra nuestra identidad, hoy podríamos decir también, Sol, que mucha gente se apropia de la cultura nuestra. Eso es parte del ser samán, ¿verdad? De las personas que vienen a robar, por decirlo de alguna manera, nuestro arte, y se lo llevan para otro lugar, ¿verdad? Eso pues es parte de hoy en día cosas que amenazan a la comunidad, y pues todo eso es lo que se representa en esa figura, en el samán. Y el samán es operado, ¿verdad? Internamente, igual por borucas, que como en algún momento conversábamos con el mayor, ¿verdad? No son menos importantes porque son hermanos bruncas, pero la representación pues es esa, la del enemigo, ¿verdad? Entonces esa es la representación del samán en el juego. Mencionas algo para mí central, digamos, en las discusiones actuales en territorios indígenas, no solamente de Costa Rica, prácticamente de toda Villayal, de toda América Latina, y que tiene que ver con el fenómeno de la apropiación cultural, con la forma, digamos, como se comercializan y se banalizan también las expresiones culturales indígenas, también, por ejemplo, su producción artesanal, sus tejidos, en el caso de ustedes, las máscaras. Entonces, ¿en qué aspectos han discutido, han detectado ustedes como comisión que se dan esos procesos de apropiación? Y tal vez sería interesante conocer también por parte de Carlos, por parte de Diego, qué acciones se están tomando en ese sentido, ¿verdad? Un poco para concientizar, ¿verdad? O evitar que ese fenómeno de apropiación se profundice. Claro, yo creo que la comunidad en general está siendo consciente, estamos generando conciencia, los diferentes frentes culturales, dígase la Unión de Desarrollo, nosotros como comisión y otros grupos organizados, hay que reaccionar, porque ya en muchos espacios ya hemos sido agredidos en eso, ¿verdad? No se nos consulta, no se nos pregunta, pensamos que, no sé, o la gente piensa que como ya es moda y como está de moda, pues lo pueden usar libremente sin antes consultar o preguntar o asesorarse, tal vez, si está legal o no es legal. Entonces, creo que una parte de las generaciones nuevas o la que está intermedia está haciendo mucha conciencia, que no podemos simplemente ceder por ceder, sino que tenemos que aprender a ceder con orden. Hemos tenido experiencias, la comisión y otros grupos, a buscar los métodos o las formas o los mecanismos para que la gente que quiera hacer uso de nuestros elementos como tal, por lo menos hagan una consulta, se sienten con nosotros, se sienten con los diferentes grupos, se consulten con la ADI. Eso provoca que todo sea como un poco más ordenado y que los que están fuera y quieren hacer uso de esto lo piensen mejor, ¿verdad? Porque también, o sea, se entiende que mucha gente quiere pues tener sus propios proyectos, pero tampoco tiene que aprovecharse de que tal vez porque esto no tiene dueño o porque piensan que esas cosas no tienen dueño porque son de los indígenas, entonces lo tomamos y es una forma de agredir a nuestra cultura, es una forma de agredir al pueblo en sí, ¿verdad? Entonces creo que la generación de construir y hacer conciencia ha ido marcando un poco el camino. La comisión como comisión ya está trabajando en ciertos procesos, en ciertos lineamientos que ayudan como a que esto sea un poco más ordenado. Excelente. Yo creo que este tema de la creación de lineamientos, por ejemplo, vendría a ser fundamental, incluso que tuviera un rol de decreto en algún momento de ley, ¿verdad?
de cómo debería estar estructurada la fiesta de acuerdo con los criterios, digamos, de la comunidad portadora, que son ustedes en este caso. Y bueno, entrando también en el tema de la preparación, de la festividad, del juego, ¿verdad? Del tejido colectivo alrededor de todo eso, que es un momento crucial, ¿verdad? Que se vive una vez al año. Pensemos en cómo se vive, digamos, desde la comunidad, desde la organización Cabru Rock, y qué elementos se incluye, qué simboliza cada uno de los elementos que se incluyen dentro de esta preparación de la celebración, qué papel juegan los mayores y mayoras, ¿verdad? Los jóvenes, los adultos, los niños, en la preservación de la manifestación cultural, porque hay como una serie de elementos que son claves, ¿verdad? Dentro de la preparación del juego de los diablitos. Entonces, tal vez podemos cederle la palabra a Diego Lázaro Mayor, quien nos puede contar un poquito sobre ese proceso tan importante previo propiamente a la celebración. Sí, desde la parte previa, estamos hablando de una logística que cualquiera creería que es siempre el último mes, en diciembre, que es cuando se hace la celebración, pero esto ya es un fin de trabajo, un fin de cosas que por eso se necesita de este equipo de apoyo para nosotros los Soretka mayores en lo que es la logística. Este equipo de apoyo es la que se va a encargar desde casi todo el año, va a ser escogido, seleccionado en enero del año siguiente para que trabaje en compañía, en comunicación con los mayores. Ese es el primer punto, la selección de una comisión. Y durante el año, pues, vamos a tener que recaudar algunos fondos, ya sean materiales o económicos, que vayan a servir para cubrir algunas necesidades para fin de año, la parte logística. Y también, pues, en hacer frente a problemáticas como el tema que estamos viendo anteriormente, lo que es la apropiación cultural, algunos elementos que se han utilizado y que también, pues, les compete a la comisión junto con nadie. Entonces, toda la parte logística inicia ese momento. Si lo hablamos a nivel comunal, las familias pues tal vez se ponen pasivas un poco durante los primeros meses, pero como ahorita digamos, ya todo el mundo empieza a preparar en lo que es la parte turística, que es uno de los elementos principales que entra a Boruca. Las familias se preparan, los mismos muchachos empiezan ya a comentar sobre la actividad que ya está próxima, son 4 meses. Entonces la energía de los cabruros casi que permanece todo el año, porque de repente tenemos encuentros o participaciones y eso pues nunca se nos apaga. A nivel de familias, también podemos decir que se va implementando la transmisión a esos niños, a esos adolescentes, de esperar estas fechas con ánimo, estas fechas con ganas, con ese fervor de ser una identidad brunca de los cabruros. Entonces, casi que eso no se vive solo en ese momento, se vive casi todo el año a nivel familiar, donde más cuando uno le compete ser la parte líder de este trabajo, tiene que siempre estar ahí adelante y apoyar con esta agrupación que es la Comisión de los Cabruros. Es unos preparativos, ¿verdad?, que se llevan. Ahí también tenemos reuniones con la ADI para hablar tal vez si hay una parte de presupuesto, tenemos conversatorios con la comunidad si hay alguna situación que hay que mejorar o que hay que cambiar a nivel interno de la tradición. Y todo eso pues nos ha llevado a que se hayan hecho cambios positivos para lo que es conservar lo que es la tradición como tal. Y Diego, tengo una pregunta muy importante. Su rol como Soretka, ¿quién lo define? ¿Cómo se define dentro de la comunidad? ¿Quién es el mayor, verdad? El líder de la festividad, porque eso es un elemento desconocido y muy interesante. Y también me gustaría que nos comente un poquito sobre el papel de la juventud ahorita también en la organización y en la ejecución propiamente del Juego de los Diablitos. Sí, como decía, esto es una transmisión de generación, ¿verdad? Esto viene hablemos así, desde mi abuelo que conozco y más atrás, luego mi padre, y mi padre pues viene y me lo deja a mí. Es algo que se viene dando de generación en generación y seguidamente pues a mí me corresponde a dejárselo a uno de mis hijos, si uno me lo permite. Entonces eso es lo que le da el rol a uno. Luego también pues
ganárselo a nivel comunal, porque no es solo ser mayor y ya soy mayor y soy soretka y tienen que aceptar las condiciones, no, sino que a nivel comunal pues también debe haber un aporte positivo, un aporte de aceptación, más que todo, porque no es solamente ser mayor, es conservar la parte cultural, la identidad, manifestarlo, vivirlo, sentirlo y compartirlo y dárselo a enseñar a los demás. Entonces, eso sería como la parte de dónde viene, dónde proviene y el rol que tiene uno dentro de la comunidad, no solo Soretka para las fiestas, ¿verdad? Sino también ser mayor para todo el año y hasta que uno le permitan también el apoyo y el respeto a los mayores, ¿verdad? Que también tengo a mi lado el conocimiento que ellos tienen, adquirir ese conocimiento es un deber pues muy muy grande a la hora que uno agarra esta posición o este rango en lo que es la parte tradicional. Y hablando de los jóvenes, pues muy curioso, ¿verdad? Hay una etapa que se ha querido lograr porque la tradición se ha realizado en los niños casi que después de que termina la fiesta de los grandes, le decimos nosotros, de nosotros, y se ha empezado a trabajar del 3 de enero al 6 de enero, que es la festividad de los niños, que también hacen todo lo mismo, la misma tradición, la misma festividad, pero ya en niños, porque después de esa edad, como de los 12 a los 18, no pueden participar. Hasta el momento no se ha logrado que estos niños, estos adolescentes participen. Entonces, ¿cuál es el papel? Que ellos lo esperan con un fervor, con unas ganas a la hora de entrar. Siempre y cuando, pues también hay un proceso, no es solo entrar, ¿verdad? Tiene que tener visto bueno del mayor, tiene que tener, pues, comunicación con el encargado, que manifieste también su identidad, que viva su cultura. Tiene también principios para poder entrar a esto, pero el papel de joven es que lo mantenga, que lo viva, que lo sienta y que ojalá también lo sepa demostrar, ¿verdad? Y que también respete pues todos los lineamientos, todas las reglas que dentro de la agrupación también hay a la hora de manifestar esta cultura. Bueno, muy interesante cómo se les da toda una preparación, ¿verdad? Por así decirlo, es un lugar que se van ganando, ¿verdad? Dentro de la misma comunidad portadora y dentro de la misma organización del evento. Me gustaría conocer también si también hay un trabajo con los niños y niñas para prepararlos, digamos, en el seguimiento de la actividad, no solo que lo vivan, que lo sientan, ¿verdad? Ese entusiasmo, sino como una especie también de preparación que podría garantizar la preservación del juego a lo largo de muchísimos tiempo más. Tal vez, no sé si Carlos nos puede contar un poquito sobre eso. Ok, yo creo que es por donde se empieza, ¿no? Es por donde se inicia. Una vez más, la familia viene a ser algo sumamente importante. No sé, uno como tío, como hermano, como papá, en este caso Diego, los dos viejos, ellos tienen hijos y los más chicos lo que hacen es replicar lo que hacemos los más grandes en tema de la actividad, de la cultura. Entonces, no solamente estamos enseñando o intentando mostrar que somos culturalmente muy orgullosos de Boruca, del arte, de todo esto, sino que también estamos dejando o marcando una huella en los más chicos, o intentando por lo menos dejar esa huella en los más chicos. En mi caso yo empecé muy joven y bueno, aprendí por mi papá. Ya mi papá casi no participa, pero eh, me dejó como la gran enseñanza, y en este caso estoy al lado de personas mayores como don Nicanor Lázaro, de don Rodolfo, de músicos, de mayores, y otros personajes que fueron importantes en mi proceso de aprendizaje y en mi proceso de ellos como líderes en ese momento. Entonces, bueno, es lo que uno aprende, y si lo podemos replicar y le podemos enseñar a los más chicos, es lo mejor. Y como le digo, o sea, empieza una familia, dependiendo de sus mamás, de sus papás, esto se aprende bien y podemos fomentar y reforzar algo que a futuro pues puede ser como lo explico, como
lo que nos mantenga ahí en esa línea de lucha, de cuidar, de mantener esta tradición, esta gran fiesta, como lo llamamos nosotros, para nosotros. Y bueno, ahora pues ya no es tan hermética, tan cerrado, entonces podemos pues mostrar al mundo que aún estamos acá y que tenemos esto como tradición y que también los más chicos pueden representar, ¿no? Porque decía el mayor, nosotros cerramos una etapa como nosotros los más grandes o los más viejos y terminamos el 2 y ellos ya empiezan el 3 con su propia fiesta de niños y es emocionante, es bonito ver cómo ellos también quieren llegar a tener ese espacio como los grandes y poder ser más efusivos, aprender la saloma, que los trajes, ver a sus mamás cómo los preparan, o los papás que se preocupan por enseñarles bien y verlos en práctica. Entonces creo que este tipo de acción que podamos hacer y que sea buena para nuestra cultura ayuda a que estemos en el pie de la lucha y que es constante. Luis Diego, Carlos menciona algo también, digamos, medular en la festividad y son los trajes. ¿Cómo se confeccionan? ¿Qué características tienen? ¿Por qué son como son? ¿Verdad? Normalmente, ¿quién se encarga de hacerlos? ¿Con cuánta anticipación se hacen? ¿Qué representan esos trajes? Contanos, porque esto es, digamos, uno de los aspectos más interesantes de la festividad. Cuando vemos ese montón de color, ¿verdad? De máscaras y demás, ¿verdad? Eso es sumamente llamativo y también, obviamente, tiene un simbolismo y una representatividad, ¿verdad? Más allá de lo que podemos ver, ¿verdad? Para ustedes como comunidad boruca. Entonces, contanos un poco de eso. Claro, Sol, los trajes son parte importante de nuestra celebración, ¿verdad? Y esto, pues, es algo que va progresando con el paso del tiempo. Anteriormente veíamos el traje que nosotros llamamos el munshi, que este es un tejido de plátano, de hojas de plátano, ¿verdad? Hojas de plátano secas, con un estilo en tejido, digamos, tejido con hojas de plátano a la hora de colocárselo en el cuerpo. Este era como uno de los primeros trajes que habían, además del saco, ¿verdad? Que en algún momento hasta contaban algunos mayores que eran saco blanco. Cuando ingresa al saco de gangoche, pues se utiliza este que viene proveniente de las zonas de café, ¿verdad? Cafetaleras. Entonces, estos eran como los trajes primordiales y con el paso del tiempo, en los años, ha ido evolucionando según la agrupación a la que yo pertenezca, porque dentro de las KGRU tenemos diferentes agrupaciones. Hoy en día podemos contar como 7, 8, bueno, ahorita Caliche me puede corregir, pero son como 7, 8 grupos y cada uno tiene su estilo propio. ¿De dónde nacen los trajes? Bueno, hoy en día podemos hablar de los últimos 10 años principalmente, ¿verdad? 10 o tal vez más. Se le ha dado un enfoque al tejido boruca, ¿verdad? Que antes era el que se utilizaba realmente, los trajes de las mamitas, ¿verdad? Sus enaguas de tejido 100%. Y es parte de donde se viene a reflejar el papel de la mujer dentro de la tradición, ¿verdad? La mujer, la mamá, la esposa, la hermana, la tía, son los encargados usualmente de preparar esos trajes para los muchachos que utilizan el tejido, ¿verdad? Con su arte, valga la redundancia, en este tejido, ¿verdad? Entonces, es una preparación que lleva tiempo, el pintar el hilo, lleva todo el proceso, ¿verdad? Para que los muchachos vayan bien bonitos, como decimos. Entonces, eso es uno de los grupos, ¿verdad? Los que ahora llamamos como los Shiro, los que utilizan el tejido. También tenemos una agrupación que se denomina ya también bastantes años atrás, como son los Non Kwanzaa. Ellos, su traje está conformado por un taparrado, ¿verdad? En tejido también, que es el mismo proceso, ¿verdad? El proceso de las tejedoras borucas, propias borucas, que se encargan de preparar este taparrado, y el resto del cuerpo es arte en pintura corporal, ¿verdad? Donde ellos expresan mediante su cuerpo la diferente cosmovisión, ¿verdad? La naturaleza, todo lo que
no se establece por ser borucas, las esferas, diferentes petroglifos y, como lo digo, puro arte corporal. Eso es lo que ellos representan en su cuerpo, ¿verdad? Con pintura también natural. Entonces, este es otro grupo. Bueno, tenemos los Munchi, que es un grupo bastante grande y uno de los primeros grupos que ha existido, como lo dije, con su traje en un tejido especial en hojas de banano. Entonces, son como los trajes principales que se representan, ¿verdad? Además de ya el conocido saco de gangoche, que es como aún se mantiene y es parte de la tradición en los últimos años. Y tal vez aprovechando lo que nos contás, preguntarle entonces a Carlos, ¿cuáles son esos 8 grupos o agrupaciones que forman parte, digamos, de la organización? Porque es interesante, ¿verdad? También ese elemento, ¿verdad? De cómo hay mucha diversidad de participantes y de participaciones en torno, digamos, a la organización de la festividad. Ok, bueno, hablamos de bastantes grupos. Yo creo que cada año se crea un grupo nuevo. Es bastante particular porque la participación anual crece en lo que respecta a muchachos, a jóvenes. Entonces, están, bueno, ya los mencionó Diego, los Muchiro, los Non Kwanzaa, ahora están los Aúba ya, la TV Crane, y hay otra TV que no me acuerdo el otro nombre, Burugra. Todos son grupos de no más de, o sea, los más grandes de más de 20 y los más pequeños entre 10 o 15 personas, 15 participantes. Entonces, son los grupos realmente que le ponen el colorido. Y no es una cuestión de divisiones grupales. Al final terminan siendo grupos que se juntan y crean toda una gama de arte, de color, de danza, de música. Entonces, esto le pone a la actividad como tal un sinfín de cosas, de aspectos, no sé, de diferentes ideas. Como decía Diego, los tejidos en los trajes en tejido llevan sus propios patrones, no todos son iguales, llevan colores, todos quieren representar algo diferente. En este caso, las TV, que a veces ese grupo es un grupo que quiere representar las serpientes. Tuvimos la particularidad un año de que un grupo se vistió y hicieron una representación en que todos eran como chanchitos de monte, con diferentes características. Los Non Kwanzaa, en este caso, que ellos representan algunas deidades, a Cuadrán, al Sini Suskra, se me va, el del río, al Di Suskra. Entonces, todo esto forma parte de lo que, como hablamos anterior, ¿no? Que de la preparación anual y en el camino se va creando la idea y se fortalece y todos se juntan y al final esto construye que la fiesta sea más bonita, sea más activa, sea más interactiva y también hace lo que le decía anterior, hace que los niños vean esa gama de colores, esa gama de personajes y también quieran replicar esto como los grandes. Claro, resulta muy significativo el peso que el arte indígena tiene en esta manifestación. Desde la máscara, ¿verdad? Que es una elaboración bellísima, ¿verdad? Y compleja, hasta los vestidos, ¿verdad? De materiales completamente naturales que nos recuerdan el estrecho vínculo que han tenido siempre las comunidades indígenas con la naturaleza. Y yo creo que la tradición en sí refleja, ¿verdad? Ese vínculo profundo con la naturaleza. Y bueno, algo muy, muy importante también es que el juego Los Diablitos, Kagrú Rock, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica en el año 2017.
¿verdad? En el 2017 se decretó como patrimonio de la nación y por supuesto como patrimonio Boruca, que ¿cómo sienten que ha cambiado o que ha fortalecido el Cabru Rock la declaratoria como patrimonio? ¿Ha fortalecido, ¿verdad?, la vivencia de la manifestación del juego? ¿O no? ¿Qué falta por hacer en términos de esto? ¿Qué tanto, digamos, esa declaratoria ha sido, digamos, o ha sido percibida como algo bueno o algo beneficioso para la comunidad? Tal vez le damos la palabra al mayor, a Diego Lázaro, para que nos cuente un poquito de eso. Sí, desde su declaratoria, pues se vino con una gran festividad, ¿verdad? Un recibimiento hacia esta declaratoria por parte de la comunidad y principalmente en su momento por todo el equipo de Cabru y comisión a haber logrado esto. Después de su declaratoria, pues vinieron unos años de lucha para poder que toda la comunidad conociera de antemano, pero se ha logrado muy poco. Dentro de la festividad, pues sí, nos ha ayudado mucho a realizar cambios, a llegar a tomar decisiones, a mantener algunos símbolos y elementos, volverlos a darle vida, volverlos a proteger. Involucra también mucho a la participación de la ADI, que tal vez en su momento no se involucraba bastante en lo que era la protección o colaboración dentro de la tradición. Entonces, por ahí serían bueno, a nivel comunal, ¿verdad? Se logran llegar a varios puntos, a varios conversatorios, donde el mismo patrimonio pues genera cambios, genera aspectos positivos, se remueven cosas negativas dentro de la tradición y entonces a nivel comunal se llega a una comunicación mutua y se logra pues que la tradición no pueda tal vez alcanzar lo que antes era, ¿verdad? Sino por lo menos preservar o conservar algunos puntos importantes dentro del juego. Hay algo curioso también, que el patrimonio no solamente nos viene a cubrir a nosotros, sino que también viene con la parte de la otra etnia brunca, ¿verdad? Que son los de Rey Curé, los de Jimba. Y es ahí donde ahorita tal vez no tan negativo, el aspecto negativo es que no hay una buena comunicación para que la actividad, su festividad, sea totalmente igual en todos los elementos, en todos los rituales, en todos los tiempos, los espacios, y llevar pues esa comunicación clara de comprender, ¿verdad?, la importancia de qué es un Zoretka, qué es el patrimonio, qué son verdaderamente los Cabru, los diablitos, qué es la vestidura, qué es la máscara, cómo se debe respetar, cómo se debe vivir. Al ser dos comunidades totalmente alejadas, pues tenemos algunas diferencias en elementos y en cómo vivirla o participarla. Pero después ha sido algo que también no nos dejamos también mentir, que hay que seguir trabajando el patrimonio como tal, porque nos faltan elementos que poner en práctica para que esto no lo perdamos. Cuando mencionas, Diego, sobre todo algunos aspectos que consideras como negativos o cosas que hay que mejorar, necesariamente no necesariamente tienen que ser cosas negativas, sino que vos como Zoretka, como mayor, has detectado que hay cosas que tienen que cambiar, que tienen que mejorarse, ¿verdad? Exactamente, digamos, como cuáles son esas cosas, esos espacios de mejora que hay. Tal vez esos espacios sería como la integración más de grupos organizados que lleguen a la comprensión, ¿verdad?, de cuál es el elemento fundamental que representa esta tradición todos los fines de año, qué es lo que se quiere lograr, ¿verdad?, que no se vea solamente una atracción turística, sino que sea una identidad propia. Eso es lo que tal vez en un momento se nos critica, que invitamos a todo el país, a todo el mundo a venir por la parte turística, pero también a veces no se nos respeta que el juego en su momento es algo íntimo que nosotros siempre hemos solicitado. Entonces, le decía, no tan negativa, de tal forma que vaya a alterar o ofender, sino más bien de qué forma utilizar estas cosas para generar cambios, generar pensamientos positivos en lo que es la tradición como tal, que no se vea solo
un ente de entrada económica, sino que también se llega a respetar, cuando hablamos de patrimonio, respetar que si fue declarado es porque se conservan algunos puntos importantes de manera inmaterial y que tenemos que vivir, y tal vez otras personas pues no lo ven desde ese punto de vista, lo ven más que todo como algo atractivo, lo ven tal vez como un teatro, un pasacalles, y por ahí a la hora de manifestarlo es lo que siempre hemos luchado con los jóvenes, con algunos adultos y también desde los niños, que no pase, ¿verdad? Que esa manifestación sea propia, no sea solo participar y ya. Entonces por ahí casi que van estos aspectos que hay que ir mejorando poco a poco, también a nivel social, ¿verdad? Y de manera colectiva, de ponernos en acuerdo. Lo decía de la otra comunidad, era un vínculo tal vez más amigable, más de comunicación, para que se logre todo bonito. A veces pues somos recelosos de que si en Boruca tal vez tenemos una forma de manifestarlo, una forma de vestirnos, una forma de vivirlo, y en otros lados lo utilizan de otra manera, más bien nada más como una forma de decir soy Boruca, soy Brunca. A veces pues esos también son aspectos que a nivel de identidad pues a veces nos cuesta aceptar o llegar a reconocer. Bueno, pues muy valioso ese análisis, porque justamente yo traía a esta escena una pregunta relacionada con eso, ¿verdad? Una pregunta relacionada con eso, porque desde la Cátedra de Historia trabajamos en diferentes cursos que abordan temáticas indígenas y desafíos indígenas y también aportaciones, ¿verdad? Y enriquecimientos a partir de todo, ¿verdad? De la existencia, ¿verdad? Incluso como pueblos originarios en todos los territorios de Villayala. Pero siempre está ese tema del turismo, ¿verdad? Siempre está este tema, porque también en nuestros cursos de turismo lo discutimos, ¿verdad? Lo hablamos, en el sentido de cómo debería acercarse el turismo al Kagrú Rock para que contribuya a la sostenibilidad cultural y no a la explotación simbólica, que es un poco la preocupación suya como mayor, porque obviamente también eso es parte de su rol. ¿Cómo perciben ustedes que se podría hacer para que ese acercamiento del turismo sea más respetuoso, procure una sostenibilidad cultural de la festividad, del juego, ¿verdad? Y no se convierta simplemente en un tema de explotación simbólica? La gente va, viene, no comprende bien, no respeta esos espacios íntimos que mencionaba usted, Diego. Entonces no sé si tal vez Luis Diego y Carlos nos comentan un poco, y también el Soreca. Sí, bueno, como el mayor, el Soreca lo mencionaba, ¿verdad? Parte de lo que hoy se ha convertido en nuestro fin de año, decían nuestros mayores, en la fiesta del pueblo, ¿verdad? Pues es parte, podríamos decir, ya es parte de que los turistas nos acompañen, ¿verdad? Lanzamos la invitación, como dice el mayor, pero falta como tal vez esa parte. Bueno, nosotros como organización, como Comisión Kagrú, los mayores, los achiguarojes, somos los arriadores, damos como unos lineamientos el día de recibimiento, el día de la bienvenida, a cierta hora, pero es muy posible, ¿verdad?, que en esa bienvenida todos los turistas acompañándonos, ¿verdad? Puede ser que unos llegaron hasta el primero, otros llegaron hasta el puro 2. Entonces, falta como tal vez organizar esa parte. Bueno, ¿a quién le correspondería darle la información a los turistas? ¿O a dónde llegan los turistas, verdad? Si llega una familia, si llega con cierta persona, ¿verdad? Hasta dónde esa familia o esa persona le explica al turista, bueno, esto es lo que significa lo que van a ver antes de ir, ¿verdad? Porque como repito, todo esto se hace, se explica qué van a vivir, qué van a observar y qué reglas tenemos, ¿verdad? Para el turista, pero se hace el día nosotros le llamamos el recibimiento, ¿verdad? La bienvenida, que eso es el 30 de diciembre, usualmente a partir de las 8 de la noche. Se hace un convivio hasta tipo 11 de la noche antes de ir a nacer. Entonces, faltaría como esa parte, tal vez que sí lo hemos conversado en algunos momentos, lo teníamos, había como un seguimiento de conversatorios comunales donde teníamos ese punto ahí, pero bueno, no lo llegamos a abordar hasta el momento, hasta el día de hoy. Entonces, tal vez falta como esa parte, porque no podemos negar, ¿verdad?, de que hoy en día, pues,
el 80-90% de la comunidad pues depende, sus ingresos para la manutención de su familia, ¿verdad? Proviene del turismo, de la venta de la artesanía, de la venta de la máscara. Entonces pues no podemos obviar de que es importante que nos acompañen, que nos visiten, pero sí tal vez como falta reforzar esa parte, que todo turista que venga tenga conocimiento previo de qué va a observar, ¿verdad? Y hasta dónde puede y no puede participar, qué espacios debe respetar. Entonces esa es la parte como que faltaría trabajar, ¿verdad? Para que exista esa sostenibilidad y que también el turista entienda de manera completa lo que está viviendo. Algunos lo comprenden sin que les expliquen, algunos lo comprenden con solo observar, pero bueno, no pasan todos los casos, ¿verdad? Entonces esa parte tal vez como hoy en día también hay turoperadores que son hermanos y hermanas indígenas borucas que han emprendido en esa parte, bueno, hasta donde esos turoperadores dan una explicación al turista que traen, ¿verdad? O las familias borucas dan una explicación y principalmente eso, cumplir, ¿verdad? Con los lineamientos, digamos, el espacio de juego, el espacio de baile, de danza de los Caruró es solamente de los Caruró, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente diferentes lineamientos que tenemos y que se deben respetar y muchas veces hay turistas que no lo entienden. Entonces, por ejemplo, uno de los trabajos de nosotros los arrieros, yo además de estar en la comisión, pues soy achigua, somos por decirlo así, la mano derecha de los mayores. Nosotros nos corresponde llevar el orden de la actividad y pues muchas veces el turista se enoja, que no lo dejamos ingresar tal vez hasta donde está el mayor a tomar una foto. Habrán espacios donde se preste para ese tipo de espacios, pero no todo el tiempo. Y en la mayoría, pues, son espacios de lucha, ¿verdad? Entonces, son espacios propios de nosotros. Entonces, hay turistas que sí se molestan en esa parte. Eso es como lo que pienso yo en mejorar para que exista esa sostenibilidad, porque sí es importante, ¿verdad? Que el turista venga y nos acompañe. No es como, una vez conversábamos el tema, creo que fue para la pandemia, de hasta dónde necesitábamos nosotros. O sea, no es una necesidad porque la tradición existe y es nuestra, es para los borucas, pero sí es importante que la gente nos acompañe, nos visite, por supuesto que es muy importante. Y bueno, de esto me surge una interrogante también, que creo que es una discusión de mucha actualidad en territorios indígenas y en diferentes poblaciones indígenas, ¿verdad? De diferentes denominaciones, ¿verdad? Y lenguas y demás, y que tiene que ver con qué posibilidades tienen estas tradiciones ancestrales, ¿verdad? Magníficas, grandiosas, ¿verdad? Que han legado, digamos, los ancestros, los mayores, ¿verdad? Les han legado a ustedes, a toda la población costarricense. ¿Qué posibilidad tiene de sobrevivir en medio de las problemáticas de las tierras y de las invasiones de tierras que han vivido pueblos indígenas a lo largo y ancho de todo el país? Y especialmente en el sur, ¿verdad? En el Pacífico, nos encontramos con esa problemática. Acabamos de celebrar el Día de Pueblos Indígenas, Internacional de Pueblos Indígenas, y ya hoy en Semanario Universidad tenemos una noticia que habla de la invasión de tierras y una denuncia de grave riesgo para la vida del líder indígena Paulo Cibar, ¿verdad? En el territorio Brorán de Terrao. Entonces, ¿cómo también fortalecer, ¿verdad? Empoderar a las comunidades y proteger esos territorios que son los que han resguardado todos los saberes, todos los conocimientos, ¿verdad? Que sostienen las festividades, las tradiciones, las prácticas artesanales, el conocimiento sobre la naturaleza, ¿verdad? El arte. Carlos, ¿qué pensás de eso? Bueno, o sea, mi opinión o lo que yo siento es que los Caruro vienen a ser una muestra de lucha de, de las de los nuevos usurpadores o nuevos conquistadores, ¿verdad? Ya, pues, esto no es algo nuevo, que quieran nuestra tierra o que quieran las tierras de los compañeros hermanos de otras comunidades indígenas. No todos tienen, pues, una actividad o una tradición como la nuestra, pero más allá de eso,
es una muestra al mundo, porque como dice Diego, tal vez es algo que ocupamos nosotros, hacer nosotros, pero más allá de eso lo hacemos para la gente y que la gente entienda que estamos acá, que existimos, que convivimos con ellos alrededor. Entonces, bueno, es una problemática muy grande, ¿no? Pero depende de los diferentes frentes, de las diferentes organizaciones, de la gente que apoya o no apoya estos movimientos, ¿verdad? De agresión contra los pueblos indígenas. Nosotros como comunidad, pues, hacemos un esfuerzo, tal vez, para sostener nuestra cultura, para no llegar a afectar lo que ya tenemos, ¿verdad? Más bien intentamos fortalecer día a día, que no se pierda la lengua, que no se pierda la tradición, que no se pierdan las historias, las leyendas. Creo que de eso se amparan otras comunidades de la lucha, aparte de la lucha que hemos tenido, ¿no? Hablamos en diferentes tiempos, no sé, el proyecto Iquis, la tala de árboles, que fueron encarcelados algunos líderes de Terra y de Boruca. Entonces, bueno, los Cagru representan esa lucha, que ya no podemos seguir callando, seguimos sosteniendo, seguimos manteniéndonos acá, y parte de seguir acá en pie es mantener nuestras tradiciones, nuestra lengua, no sé, nuestro arte, y no dejarlo morir. Si todos toda esta problemática de que viene desde fuera, que es externa, viene a quitarnos la paz, a asustarnos, a preocuparnos, y dejamos de lado lo que es cultural, lo que es nuestro, pues estamos poniendo más allá de la tierra, pues estamos poniéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Yo creo que es interesante también escuchar al mayor, ¿verdad? A Diego Lázaro, en relación con esos procesos de resistencia que usted describe, tan fuertes, tan potentes, que han logrado sostener hasta el día de hoy a las poblaciones indígenas y a sus tradiciones, sus lenguas, ¿verdad? Su variedad, su riqueza, ¿verdad? Cultural. Sí, casi que cuando queremos relacionar la parte de la tradición con estos temas de tierra y lucha constante, pues veámoslos en este contexto de que en su momento hubo una conquista, ¿verdad? Estamos hablando de una ley bastante atrás. Cuando se crea la ley indígena, ya habían personas terratenientes dentro de algunos territorios que en su momento, pues, tal vez no le compete tal vez repercutir la ley sobre ellos. Es un tema complicado, pero si lo analizamos directamente desde la organización Brunca, existe, bueno, primeramente pues la ADI, que es la que respalda el gobierno local, ¿verdad? Aquí para lo que es el gobierno del Estado, y dentro de ella se desprende el Tribunal Constitucionario, que es ahorita el que está encargado y se encarga de estas luchas constantes, y que pues debe velar, no solo, imagínense, no solo por lo que son tierras. Cuando hablamos de un derecho, pues va ligado con todo lo que es la parte judicial. Entonces, aparte de lo que es la lucha terrenal, también debe ser partícipe de la preservación y la lucha contra lo que es la cultura. ¿Qué aspectos de estos temas pues, podrían dañarnos? ¿Qué aspectos a la hora que se haya un enfrentamiento con las personas que, entre comillas, digo, están en tierras ajenas, nos afectan? Pues todo eso le va a corresponder a esta línea de organización que debe velar por este cumplimiento. Entonces, si lo comparamos a otro territorio, pues es un poco cambiante, ¿verdad? Tenemos la lucha constante, como decía usted, de estos hermanos indígenas en su área, en Salitre, en Terra. En el caso de nosotros, pues tal vez entablamos más el diálogo, vamos más a lo que es la consulta, lo que es el convivio, y llegar a una solución pues muy diplomática. Y por ahí tal vez en su momento pues no se escuchan tal vez
situaciones graves dentro del territorio, pero sí nos unimos en defensa de que estos aspectos, que podemos decirlo, externos, no atenten o dañen esa integridad de identidad cultural, ¿verdad? Imagínense que de repente vean ahí a los diablos usurpando tierras o peleando tierras de forma que no consideramos la adecuada, pues sería un mal ejemplo para los que están ahí atrás, los niños. Si entablamos un diálogo normal como comisión, como tribunal constitucional, como ADI, que es lo que siempre pues hemos buscado nosotros desde la parte cultural, se puede lograr mucho. Entonces creo que por ahí sí comprender, ¿verdad? Que reforzar lo que decía Carlos, que quede en nosotros que lo primordial es mantener todos esos principios de identidad, todos esos principios que nos han enseñado nuestros abuelos, llegar a la comprensión y al diálogo para que esto pues se pueda llevar de la mejor manera. Cuando hablamos de aspectos de territorio, no podemos tampoco obviar la falta de voluntad a veces política que a veces tenemos los pueblos indígenas, el costo económico también, que a veces esto compete al territorio, ¿verdad? Porque estamos hablando de luego una denuncia, luego de un juicio, y todo eso pues también se debe analizar a nivel comunal, y nosotros pues no somos exentos de su participación. Entonces por ahí creo que sería importante, es un tema que siempre se ha dialogado, a veces la gente le interesa y de manera pues, vuelvo a repetir, Boruca entabla siempre el diálogo, siempre entabla la consulta para estos aspectos de tierra, y tampoco obviar tal vez en algunos puntos los intereses económicos y políticos que pueden venir de la parte externa, ¿verdad? De la parte que nosotros no podemos obviar. Entonces siempre tener ese cuidado a la hora de tomar decisiones o hacer frente a este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Diego Lázaro, por esa respuesta tan interesante que hace un llamado al diálogo, a la cultura de paz, a elementos que justamente están a veces tan diluidos en una sociedad, ¿verdad? Violenta, mediatizada por muchísima información y redes sociales, ¿verdad? Entonces recordar esto, yo creo que nos fortalece mucho y nos recuerda, ¿verdad? En los orígenes, ¿verdad? Nuestros orígenes y esos fundamentos también que sostuvieron y sostienen a los pueblos indígenas de Viayala, de Costa Rica, en este caso al pueblo Boruca concretamente, en esta conversación. Yo quisiera, como al cierre de este programa, hacer que hiciéramos una reflexión, los tres, digamos, en torno al futuro y a cómo ven ustedes el futuro de Kabru Rock, de la tradición, y sobre todo, ¿qué sueñan ustedes para el futuro del juego de los Diablitos? ¿Qué esperan de las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que ustedes añoran? ¿Qué esperan que suceda en el futuro cuando ustedes ya sean mucho mayores o incluso cuando ustedes ya no estén? Bueno, de mi parte como Soledad, ¿verdad? Y como padre de familia, uno lo vive desde los hijos, ¿verdad? Desde el papel también de la mujer, y lo recalco porque la tradición directa es participación solo masculina, solo varones, y a veces pues tenemos también la interpretación de la mujer en este área. ¿Cuál es la visión a la hora de verlos a ellos, a mis hijos, a mi hija? Pues es que vean, lo vean a uno, seguir esos pasos, mantener eso que hasta el momento se ha logrado, estos cambios que decía al principio, que se han obtenido con resistir a esos cambios. Eso es lo que uno quiere, que ellos también resistan a esos cambios culturales de identidad o de la influencia de otras partes. Uno sueña con ver dentro de la tradición, dentro de la comunidad, todos esos consejos que nos han transmitido a nosotros, que estamos un poco jóvenes y que queremos y que estamos luchando por vivir lo que ellos también sigan ese paso. A todos los jóvenes salir de esa, tal vez la rutina de estudiar, esa rutina de estar trabajando, que también dentro de ellos involucren la parte cultural, que lo vivan, que lo manifiesten,
que donde vean que haya un indígena Borunca, pues se identifique de uno. Es importante recalcar, ¿verdad? Que con sentimiento, pues decía usted, cuando uno se ve ya adulto, ahí si su lo permite, ver que no haya cambiado mucho y que si ese cambio se hizo, pues haya sido positivo, mejor que el de uno, ¿verdad? Que haya sido para bienestar cultural, para bienestar de trabajar siempre la cosmovisión y la cosmogonía que a nosotros nos inculcaron desde niño. Entonces, que ese aspecto, tal vez es el sentimiento de manera personal que uno desea, ver en todos esos jóvenes, uno que trabaja con jóvenes, ver en esos jóvenes que busquen, que vivan, que respeten principalmente todos estos valores culturales y ancestrales. Luis Diego. Bueno, me gustaría iniciar la reflexión con una anécdota que vi el año pasado. Bueno, ya tenemos ratito de andar trabajando en temas de comisión. Tuve la experiencia de trabajar también con el papá del mayor Diego, ¿verdad? En ese momento el líder también, como lo era Nicanor Lázaro. Y con él conversábamos mucho el tema justamente del futuro, cosas que tal vez él nos decían, yo veo esto, veo lo otro, ¿verdad? Y el año anterior, pues ya mi hijo tiene 13 años, ya él está participando casi que en su último año con los pequeñitos. Y el año pasado, bueno, siempre ha sido tamborero, el año pasado le dio por salir a jugar con un grupo y salieron de mi casa. En aquel momento, 20 chiquitos, verlos alistarse ahí en mi casa, ¿verdad? Para ir a la tumbazón, ahí es donde uno dice, bueno, el futuro, ahí está la semilla, y ver llegar a la tumbazón de los niños y ver ese montón de niños ahí, pues yo creo que esa es como la tranquilidad que uno tiene de que las cosas se están haciendo bien, por lo menos desde casa, que las familias han inculcado esto en los más pequeñitos, ¿verdad? Y que lo van haciendo bien hasta el momento, ¿verdad? Entonces ya llevan como el conocimiento vivido, como le decía el mayor, cuando ellos también lo vivencian prácticamente igual que como lo hacemos los grandes. Entonces, ver al futuro, yo creo que me causa tranquilidad presenciar esos momentos. Como arreador, como parte de comisión, pues uno pensaría o desearía ver muchas mejoras, ¿verdad? Mejoras, no pareciera, pero los cabros sí necesitan cierta infraestructura. El mismo Tony Carlos Lázaro en algún momento pensaba, ¿verdad? Soñaba en un museo de los diablos, de los cabros, ¿verdad? Entonces son cosas que uno pues esperaría llegar a ver, por lo menos, tal vez ya no estar de lleno, ya va a ser uno mayor o algo así, pero son ideas que uno tiene tal vez inculcadas de los mayores en ver siempre una mejora dentro de la tradición, la parte cultural, ¿verdad? Y por supuesto pues la parte logística, que es muy importante dentro de todo este proceso. Entonces, como dice mayor, si Cibú lo permite y podemos estar aún a saber hasta dónde vamos a llegar, siempre ver ese tipo de mejoras y ver a esos niños que hoy participan en su proceso de cabruro con las edades pequeñitas, ¿verdad? Verlos también participar, ojalá del lado nuestro o ya pues del lado de los mayores. Ahorita justamente acabamos de pasar hace unos años, creo que el mayor no lo mencionó, ¿verdad? Un cambio generacional, pasar de Nicanor al mayor Diego, ¿verdad? Entonces son cosas que Dios nos permitió vivir, estar en ese cambio generacional, ¿verdad? De un mayor a otro. Ahorita pues todos los mayores son jóvenes. Usualmente la gente cuando le habla del mayor, ¿verdad? Que en realidad la palabra es Oreca, pues piensa en una persona seguro de 80 años, pero cuando ya ven a Diego, dicen, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? Y es justamente eso, porque acabamos de pasar ese cambio generacional y esperemos ver a Diego 80 años también ahí como líder, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que se va viviendo y que hemos tenido el placer de vivir. Bueno, yo creo que mucho de lo que pensé en decir ya lo dijeron los compañeros, pero retomando lo que dice Diego, ¿no? Esas transiciones de mayores. Yo empecé con otros mayores, ahora
tenemos a ellos. Creo que también a futuro nosotros vamos a hacer esa transición, ¿no? A estar fuera. Pasó con mi papá, ya mi papá casi no participa, y de esa transición, pues entre yo, ahora están mis hermanos, eh, ver a mis sobrinos también en este proceso de aprendizaje, nos llena de esperanza, de orgullo, no sé, tal vez la palabra sea como ver que algo estamos haciendo bien, que algo en esta generación, porque Mayor Diego es joven también, entonces algo hicimos, algo está haciendo bien esta generación de los Cagru, que estamos sembrando esa semillita. Entonces, eso nos llena de esperanza, nos llena el corazón ver a los niños participando. Y el sueño, pues el sueño sería, no sé, hasta que si uno nos preste la vida, ver que ellos estén con ese ímpetu, con esa fuerza que tienen ahora como niños, que lleguen a los 18 y puedan participar y que lo hagan de la mejor manera, que lo representen, que lo lleven en el corazón, que lo sientan, que, que les pese también como nos ha pesado a nosotros en muchas ocasiones, y que en los diferentes campos, ¿no? Como eso, ¿no? Como los mayores, alrededores. Creo que esto es un algo que se va ganando con el tiempo. También en la comisión, también en las comisiones, ¿no? Que cada comisión pues se proyecte a trabajar por y para la comunidad, para los Cagru, haría que esto fuera pues mejor, cada vez mejor, cada año mejor, y poder apoyar a los niños, darle un apoyo fuerte a los que están ahorita, o a los que estamos ahorita, sería pues ir marcando, no solo dejando una huella, sino marcando las uñas y dejando la olla a un poco más grande de lo que ya ha sido. Porque realmente si esto lo estamos haciendo bien, creo que a futuro lo podemos hacer bien y eso sería lo mejor para las nuevas generaciones. Qué maravilloso escucharlos a ustedes contando todo eso, ¿verdad? Haciendo una recapitulación de todo lo que de todo lo que se ha hecho bien, ¿verdad? Y de todo lo que queda por hacer, pero también las rutas para la esperanza, los tejidos del futuro, como le llamo yo, con los niños, las niñas, los jóvenes, que serán los seguidores y los portadores, son ya desde ya los portadores de esta festividad ancestral del pueblo Boruca, celebrado también en el hermano pueblo de Rey Curré. Y yo quisiera pues agradecerles muchísimo a ustedes hoy su participación. Este programa tiene una connotación muy interesante, muy importante, y es que acabamos de celebrar el Día Internacional de Pueblos Indígenas, y también queremos rendirle homenaje en este programa a Hugo Denis Fernández González, quien fue un actor, ¿verdad? Principal, fundamentalísimo de la tradición, que no nos acompaña de forma material, pero sí en espíritu. Y por eso hemos preparado un material, un video final para cerrar este programa. No hay diablos sin comunidad. No hay máscaras sin memoria viva. El Cagru Rock no es un espectáculo. Es el corazón que late al ritmo de la resistencia ancestral. Es herida, pero también sanación. Es grito, pero también es canto. Frente a cada máscara tallada hay siglos de dignidad. Frente a cada danza hay un pueblo que no se rinde. Hoy escuchamos, aprendimos, y desde ese lugar que habitamos nos toca honrar, respetar y proteger esta manifestación que no solo pertenece a un territorio, sino que a la conciencia profunda de toda una nación. Bueno, hemos tenido ese emotivo cierre de este programa. El patrimonio cultural es la memoria viva
de los pueblos. Hoy hemos estado hablando de una tradición ancestral, el Cabru Rock o Juego de los Diablitos, un juego que tiene momentos medulares en la historia del pueblo boruca, el nacimiento de los diablitos, los 3 días de lucha, la caída o tumbazón de los diablitos, también el regreso a la vida, un momento que nos recuerda la esperanza, la resiliencia y la resistencia de los pueblos indígenas, y por supuesto la muerte, tras la cual sigue la celebración. Porque al final de cuentas el patrimonio y el Juego de los Diablitos es un momento de reunión para celebrar la alegría de seguir existiendo. Muchísimas gracias a Diego Lázaro Soretka de la comunidad boruca, a Luis Diego Rojas, presidente de la Comisión Cabru Rock, y a Carlos Gómez, también de la comisión, que tan generosamente nos han acompañado hoy en este programa. Usted, por este espacio que nos han permitido. Dice ahí una memoria que danza, la verdad pues una memoria que va a danzar día y noche, parte de esos espíritus que están con nosotros, de esas personas que ya no están, que nos dan esa fortaleza, esa fuerza, esa guía, para que la cultura, esta memoria se mantenga siempre en nosotros, en los que vienen, en los que están, en los que ya no están. Todo eso pues parte de la identidad cultural. Muchísimas gracias por este espacio para compartir nuestro conocimiento y todo lo que vivimos nosotros dentro de la festividad, los Cabru Rock. De mi parte, agradecer también, Sol, y a toda la producción, ¿verdad? Este espacio para conversar, hay tanto que decir que de verdad cuesta a veces como irse, ¿verdad?, en una línea, porque es mucho lo que se puede conversar. Como les decía el mayor, pues la memoria que danza es muy grande. Los borucas tienen mucho material histórico, ¿verdad? Entonces, parte de esto, y cerrar con este video de la situación que acabamos de pasar hace poquito con el compañero Chigua Hugo, que bueno, nos dejó, como usted dice, materialmente a nosotros, principalmente a los arriadores, ¿verdad? Que era parte de nuestro equipo de trabajo, de la mano derecha que nos corresponde ser de los mayores. Entonces, pues muy agradecido y por tomarnos en cuenta en este espacio. A ustedes por su generosidad, por estar aquí compartiendo algo, una tradición tan maravillosa, tan grande, tan larga, esa memoria que danza y que seguirá danzando en el futuro. Muchas gracias. Desde Onda UNED les acompañó Sol Hernández. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.